Es un gusto para mí en esta hora poder tener este tiempo con ustedes donde te encuentres. Y a la hora que puedas estar mirando este video, quiero saludarte en el nombre del Señor Jesucristo y decirte que estos videos van a ir subiendo por la gracia de Dios y el anhelo es poder estar cerca de tu corazón, del corazón de todos aquellos que están buscando la fortaleza en el Señor, el ánimo en el Señor, que están buscando esa fortaleza para ir un día más, agradando al Señor, glorificando su nombre, dándole gracias. Y el anhelo de este tiempo es abrir la Escritura y suplicar al cielo que Dios, por medio de su Espíritu Santo, hable a nuestro corazón. Ese es el anhelo de mi alma. Este tiempo, este espacio titulado Portales de Eternidad. ¿Por qué razón? Tenemos como desafío delante de nosotros un lugar donde en el tiempo de Dios los campamentos se puedan ejecutar. En el tiempo de Dios una granja se pueda levantar. Pero también, mis queridos, cuando hablo de portales de eternidad, hablo de un lugar donde usted puede entrar, como en este espacio, escuchar la voz de Dios, permitirle al Espíritu Santo de Dios llegar a lo más íntimo de su ser. Y que la palabra, como siempre, sea la que obre en su vida como en la mía, de tal forma que estos 30 minutos que vamos a disfrutar sea para restaurar nuestras vidas. Para eso este periodo de tiempo titulado Portales de Eternidad es un lugar donde usted puede entrar y encontrar consuelo, fortaleza, ánimo, desafíos. ¿Para qué? Para que tanto su vida como la propia mía puedan continuar sirviendo al Señor, caminando en los caminos del Señor hasta que Él nos venga a buscar. Vamos a estar viendo libros de las Escrituras que muchas veces pasan desapercibidos en la historia de la Iglesia. Como en este caso, en esta hora vamos a comenzar con un libro llamado Habacuc, cuyo nombre significa abrazo o abrazar. Y estamos en tiempo de pandemia donde no podemos abrazar, pero sí podemos sentir el abrazo de Dios. Dígame si no es maravilloso. Sentir que Dios nos abraza. Sentir que con Él no hay distanciamiento, no hay coronavirus, no hay impedimento, no hay tapabocas, no hay nada que nos impida acercarnos a su presencia y disfrutar de su gracia. ¿Sabes por qué? Porque en la historia de la humanidad hubo un momento en que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, para darnos vida, para perdonar nuestros pecados y para darnos una esperanza maravillosa que es la de saber que la eternidad se acerca y que muy cerca está la hora en que Dios va a llamar a su pueblo a su presencia. Y cambiaremos lo temporal por lo eterno, lo invisible por lo visible. Le veremos, dice el profeta, más sin atractivo para que le deseemos. Estaremos con él por siempre jamás, dice el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses. Este espacio es precisamente, mis queridos, para que
portales de eternidad, sea un lugar donde tú puedas entrar, puedas disfrutar de la palabra y juntos podamos gozarnos en la presencia del Señor. Ese es el anhelo de mi corazón. Y con ese profundo deseo, te invito a que vayas al profeta Habacuc, cuyo nombre significa abrazo o abrazar. Es el profeta que tú lo vas a ver, que él es el profeta de las preguntas. Y vaya que tenemos preguntas en este tiempo, ¿no? ¿Cuántas cosas le preguntamos a Dios en este tiempo? ¿Cuántas cosas tocante al coronavirus los predicadores han hecho silencio? ¿Por qué? Porque muchos dicen vienen de China, otros dicen Estados Unidos y otros de acá, de allá y de más allá. Mi querido, déjeme decirle que el coronavirus no sorprende a Dios. Déjeme decirle que a Dios no se le ha escapado, no lo ha sorprendido el coronavirus. Lo que sí tenemos que hacer como iglesia es entrar a su presencia, buscar su rostro, porque no hay peor virus, mis queridos, que aquel legalista, aquel indiferente, aquel que considera que puede vivir sin Dios. Entonces, a la luz de las Escrituras, abrimos nuestra Biblia en el libro de Habacuc y vemos que Habacuc es un hombre común y corriente. Es un hombre con luchas como usted y como yo. Es un hombre que vive en el tiempo señalado por Dios. Y en este caso a él le toca vivir tiempos de convulsión político y religioso. Vaya, qué parecido a estos tiempos, ¿no? El profeta que le toca vivir lo que podríamos decir el comienzo de las guerras que llevarían a su pueblo a la cautividad. Es el profeta que tiene que ver, Habacuc, es el profeta que tiene que ver cómo la justicia se diluye. Es el profeta que tiene que ver cómo el malo triunfa sobre el bueno y cómo los sobornos están a la orden del día. Parecería que estamos viendo el diario de estos días, ¿no? Sin embargo, es un hombre, Habacuc, que vive un tiempo similar al nuestro. Y mire su Biblia, Habacuc, capítulo 1, versículo 2. El profeta va a decir así, mire, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito, contiendas se levantan. Por lo cual la ley sale debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. ¿Qué momento de crisis vivía Habacuc? Y quizás como te toque o nos toque hoy, queriendo que la justicia se manifieste. Y parecería que el malo triunfa sobre el bueno. Y Habacuc le hace una pregunta a Dios. Y acuérdese de esto, Habacuc es el profeta de las preguntas. Y él le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo? Y dígame si no es verdad que a veces, cuando la prueba se
extiende en nuestra vida. Vamos a su presencia y le preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿O por qué? Me encuentro muchas veces con cristianos que dicen, a Dios no se le pregunta por qué, sino para qué. Mi querido, si no entendemos el por qué, vamos a entender el para qué. Mi Salvador en la cruz le preguntó al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a la presencia del Señor. Y en estos tiempos que tú te toca vivir, que a mí me toca vivir, le preguntamos a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Y fíjese, Habacuc le preguntaba a Dios hasta cuándo. ¿Por qué razón? Porque él decía así, ¿hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Parecería que el profeta ora a Dios y que el cielo hace silencio. ¿Cuántas veces nos toca, no? Esos tiempos que oramos y Dios está en silencio. Y que parecería que el cielo se torna de bronce, que no hay respuesta. Pero no nos tenemos que olvidar nunca, mis queridos, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios en su gracia siempre llegará a tu vida y a la mía para responder, para tratar con tu corazón como con el mío. Y fíjese que Habacuc le dice a Dios, ¿doy voces a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. ¿Cómo vivía Habacuc tiempos de convulsión? Y quizás son como estos tiempos, ¿verdad? Tiempos de crisis. Y cuando Habacuc vacía su corazón delante de Dios, derrama su corazón delante de Dios, él le va a hacer una pregunta a Dios. ¿Hasta cuándo? Y quizás es tu pregunta en esta hora. ¿Hasta cuándo? Y sabes, Dios va a responder a Habacuc. Habacuc ve que todo es convulsión en su amada Jerusalén. Que todo el pueblo de Israel parecería que se olvidó de Dios y está de espaldas a Dios. Que el sacerdocio se volvió insensible en cuanto a la obra de Dios. Que los gobernantes se olvidaron del pueblo. Y él pregunta, ¿hasta cuándo? Y fíjese, capítulo 1, verso 5. Dios va a responder. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Fíjese la respuesta de Dios. Sin duda, la respuesta para Habacuc de parte de Dios era, mira Habacuc, mirad entre las naciones y ved. Asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y a mí siempre me ha impactado el hecho de que la respuesta de Dios es conforme a la grandeza de Dios. Porque Habacuc dice hasta cuándo, porque tiene un problema local,
un problema nacional, un problema de su pueblo interno. Sin embargo, la respuesta de Dios va a dar a Habacuc una respuesta que sin duda van a hacer temblar los cimientos del profeta. Él le va a decir: mirad entre las naciones. No le dice mirad dentro de Jerusalén, tu ciudad. No le dice mirad dentro de Israel, tu nación. No. Dios le dice mirad entre las naciones. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba levantando al pueblo de los caldeos, los babilónicos. Los estaba llevando hacia el norte para subir, tomar control de todos los pueblos del norte y de allí sí bajar hacia Jerusalén, al sur, y tomar el reino de Judá. Y Dios le dice a Habacuc: mirad entre las naciones, ved y asombraos. ¿Por qué? Porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y es tremendo lo que Dios va a hacer con Habacuc. Y es tremenda la palabra de Dios al corazón de Habacuc. Y sabes, el cumplimiento de la palabra de Dios para Habacuc fue en el año 586, antes de Cristo. Babilonia llegó. Nabucodonosor, su rey, llegó hasta las puertas de Jerusalén. Son los tiempos de Jeremías dentro de Jerusalén. Él va a tener que ver cómo su amada y querida Jerusalén va a ser llevada a la cautividad. Habacuc está escribiendo en el año 607 antes de Cristo. Ahí cerquita, en el año 586, el pueblo de Jerusalén va a tener que marchar hacia la cautividad. ¿Por qué? Porque se independizaron de Dios. ¿Por qué? Porque se hicieron un Dios conforme a la iniquidad de ellos. ¿Por qué? Porque no dejaron descansar la tierra, porque se volvieron idólatras, porque se olvidaron del huérfano y de la viuda, a la cautividad. ¿Sabes, mi querido? Si pensamos hoy nosotros, trayendo al presente nuestro, la pregunta de Habacuc: ¿hasta cuándo? Dios diría: mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Y podríamos pensar en una obra que hizo Dios en el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Dios envió a su Hijo, dice Gálatas 4:4. ¿Qué obra más maravillosa? Envió a su Hijo a este mundo, a morir por usted y por mí. Envió a su Hijo a este mundo a derramar su sangre en la cruz del Calvario, para que con su propia sangre, entrando en la misma presencia de Dios, nos abriera un camino vivo y nuevo, para que por medio de ese camino, usted y yo, podamos entrar en su presencia. Dios le dice a Habacuc: mira, Habacuc, yo voy a hacer una obra en tus días. Y vaya que la hizo. Babilonia vino, se los llevó a todos a la cautividad. Diferentes viajes, diferentes tiempos, pero todos fueron a cautividad.
llegamos nosotros a este 2021. Y si le decimos a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Por qué sucede lo que sucede? Dios podría decirnos, haré una obra en vuestros días. Y dije, esa obra que Él hizo al enviar a su Hijo. Pero hay otra obra que Dios va a hacer en nuestro tiempo. ¿Y saben cuál creo que es? La de la partida de sus hijos, llevados por su gracia a la eternidad. Cristo vuelve por su iglesia, mis queridos. Cristo viene por aquellos que creyeron en Él. Cristo vendrá por aquellos que depositaron su confianza en Él como Salvador. Pero dígame si no es verdad que a veces decimos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, creo que es importante para usted y para mí, en esta hora, escuchar al profeta Habacuc. Es el hombre que se abraza de Dios y derrama delante de Dios su corazón, preguntando, una simple pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? Y Dios espera que Habacuc diga todo lo que quiere decir. Y le va a responder, escucha Habacuc, yo haré una obra en tus días. Y sabes, hermano, que quizás como Habacuc hoy, tú y yo vamos a la presencia de Dios y preguntamos por esta razón, aquella razón, ¿hasta cuándo? Y Dios dice, como Padre, yo haré una obra en tus días. Haré una obra en tu vida. Hará una obra en mi vida. A Habacuc le dice, mira, voy a hacer una obra tal que aun cuando se os contare, no la creeréis. Y cada vez que pienso en esto, lógicamente tengo que entender que Dios le está diciendo a Habacuc en cuanto a la venida de Babilonia y la destrucción de Jerusalén. Una tremenda obra. Pero también tengo que pensar en este tiempo que a nosotros nos ha alcanzado el 2021. Saber que Dios sigue haciendo una obra en nuestro tiempo. Y que para esa obra que Dios quiere hacer, te quiere usar a ti, me quiere usar a mí. Quiere usar a todos aquellos que corren a la presencia de Dios, entendiendo que somos débiles, frágiles, entendiendo que nos rompemos muchas veces en las manos de Dios y Él, como el divino alfarero, nos vuelve a moldear y nos vuelve a hacer como mejor le pareció hacernos. Y creo que nos vamos a detener aquí. Recuerde, Portales de Eternidad es un lugar donde usted puede entrar para encontrar ánimo, fortaleza, restauración, confrontación, desafío, que sin duda Dios traerá con el paso del tiempo. ¿Por qué tomé a Habacuc? Y precisamente por esta razón. Un hombre que a veces está olvidado en la historia, pero significa abrazo o abrazar. ¿Y cuánta necesidad de eso tenemos, verdad? Habacuc corre a Dios, se abraza de Dios y corazón a corazón puede hablar con Dios. Que este primer
tiempo que tomamos sea un portal que se abre para que podamos entrar y los valores eternos llenen tu vida y la mía para su honra y para su gloria. Mis queridos, a Dios sea la gloria y a nuestras vidas sus bendiciones. Dios les bendiga.